Hola, ¿qué tal? Soy Guarguedas, médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo, y vamos a revisar cuáles son los parámetros que consideramos un electrocardiograma normal, desde cómo se registra el electrocardiograma, cuáles son las ondas e intervalos considerados normales. Bueno, es importante que recordemos que para que haya un electrocardiograma normal debemos registrarlo en un papel. Y este papel usualmente se va a tomar a 25 milímetros por segundo y a una amplitud de 1 milivoltio por cada 10 milímetros. Es importante ver la referencia de pulso, que usualmente es un rectángulo que suele estar a mano izquierda del papel de registro y que nos va a definir cuál es la estandarización que se ha utilizado. Los cuadritos hacia arriba van a decirnos la amplitud a la cual se ha estandarizado y también debemos fijarnos y confirmar la velocidad de registro del electrocardiograma. Si el electrocardiograma en condiciones normales se toma a 25 milímetros por segundo y a 1 milivoltio por cada 10 milímetros, como dije anteriormente, pues entonces cada cuadro pequeño va a corresponder a 40 milisegundos de tiempo y de duración y a 0.1 milivoltios, y de ahora en adelante vamos a mencionar o vamos a decir que la amplitud vamos a medirla en milímetros para arriba, ¿verdad? Cada cuadro grande va a estar compuesto a su vez de 5 cuadros pequeños y por tanto va a corresponder a la suma de esos 5 cuadros pequeños. Eso quiere decir que va a tener una duración de 200 milisegundos y una amplitud de 5 milímetros hacia. El electrocardiograma moderno usualmente nos muestra señales simultáneas en diferentes derivaciones. Y tomando en cuenta entonces lo que les dije antes, pues entonces vamos a fijarnos en esta referencia de pulso que vemos marcada hacia el lado izquierdo de este registro y que dice que 10 milímetros corresponden a 1 milivoltio. Y vamos a vernos fijado que este electrocardiograma haya sido tomado a 25 milímetros por segundo. Usualmente los electrocardiogramas modernos también nos muestran la señal de las 12 derivaciones en un solo papel. A mano izquierda vamos a ver las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, seguidas de las unipolares AOR, AOL y AOF. Y a mano derecha, en la mitad derecha del electrocardiograma, se va a ver el registro de las señales precordiales. Usualmente en la porción inferior vamos a ver una tira de ritmo, usualmente va a corresponder al D2. Y para que esto ocurra, para que tengamos un electrocardiograma normal y veamos todas estas ondas consideradas o lo que vamos a considerar como normal, pues entonces recordemos que tiene que haber una activación normal del corazón, usualmente desde el nodo sinusal. Tienen que haber una conducción de ese impulso hacia ambas aurículas. Ese impulso debe bajar por el haz de His a través del nodo auriculoventricular y posteriormente pues entonces llegar por las ramas de las de His a las fibras de Purkinje para que haya entonces una activación también del ventrículo y posteriormente una repolarización del ventrículo y vamos a ver la onda T. Todo esto es lo que debe cumplirse para poder tener un electrocardiograma normal. La señal electrocardiográfica usualmente está compuesta de diferentes ondas, segmentos e intervalos. Y en orden vamos a tener primero la onda P, que corresponde a la activación de la aurícula, derecha e izquierda, que usualmente es una onda que es redondeada, que va a medir menos de 2.5 milímetros en la derivación de 2. Posteriormente entonces vamos a tener una línea isoeléctrica o una línea plana que corresponde entonces a la conducción por el sistema de conducción hasta que entonces va a haber un inicio de la despolarización ventricular y se va a inscribir el complejo QRS. Posteriormente a la despolarización del ventrículo, pues vamos a tener otra línea isodifásica que corresponde usualmente a la fase de meseta de la despolarización ventricular y es lo que se denomina el segmento ST. Y por último vamos a tener a la onda T, que corresponde a la porción final de esa activación o de esa despolarización
cuando ya el ventrículo empieza en su repolarización hacia la fase 3, y al final a veces podemos ver una onda, que es la onda U, que es una onda pequeñita que va a tener la misma polaridad de la onda T eh, en algunas ocasiones. Vamos a tener, como les dije anteriormente, dos segmentos, el segmento PR y el segmento ST, y vamos a tener también algunos intervalos. En este caso les pongo dos intervalos, que es el intervalo PR y el intervalo QT. La diferencia entre los segmentos y los intervalos, pues los vamos a ver posteriormente, pero para ir adelantando, recordemos que los intervalos incluyen a la onda eh, anterior a ellos, no solamente la línea isodifásica, sino que también va a incluir a la onda eh, de la cual toman el nombre. En cuanto a las ondas, entonces, como les dije anteriormente, estas ondas también deben cumplir ciertos criterios de amplitud y duración para que sean consideradas normales. La onda P debería ser una onda que mida menos que 2,5 milímetros de altura en D2 y tenga una duración de menos de 110 a 120 milisegundos también en D2. Cuando esta onda no cumple esos criterios, pues entonces vamos a pensar que el paciente a quien se le tomó el electrocardiograma puede tener un crecimiento de las aurículas, como vemos o como veremos en la clase de crecimientos de cámaras. El segmento, bueno, la onda QRS o el complejo QRS usualmente va a tener una amplitud que va a oscilar entre 8 milímetros hasta 30 milímetros en las precordiales y su duración normal oscila entre 60 a 120 milisegundos. Cuando el complejo QRS sobrepase 120 milisegundos, vamos a considerar que ese complejo es ancho, y si el complejo QRS tiene menos de 120 milisegundos, va a ser un complejo estrecho. Recordemos que si cada cuadrito usualmente mide 40 milisegundos, el que el complejo pues mida más de 3 cuadritos va a hacer que sea un complejo ancho. Y por último, bueno, tenemos una onda que es la onda T, que corresponde a la fase de repolarización ventricular. Usualmente el tamaño de la onda T va a estar en relación con la despolarización o con el complejo QRS, pero no debería ser superior a una tercera parte del tamaño del QRS. La onda T es una onda que es redondeada, simétrica. Si cortamos a la onda T en dos, pues vamos a ver que la primera mitad debería ser bastante parecida a la segunda mitad de la onda T. Y la otra cosa es que tiene que ser concordante con el complejo QRS. Y a lo que me refiero con concordante es que si el complejo QRS es predominantemente positivo en la derivación en la que lo estamos viendo, pues la onda T tiene que ser también positiva en esa misma derivación. Si el complejo QRS es predominantemente negativo, pues uno podría esperar que la onda T sea negativa en esa misma derivación. Cuando esto no se cumple, pues entonces consideraremos que la onda T es discordante con el complejo QRS. El complejo QRS también debe cumplir, además de los criterios de amplitud y duración, pues usualmente al ser la despolarización ventricular, también podemos analizar su eje. El eje del complejo QRS usualmente va a estar en el cuadrante inferior izquierdo y va a estar entre menos 30 a más 90 grados para considerar que el eje de la activación ventricular es un eje normal. La otra cosa es que si lo vemos desde el plano de las precordiales, el complejo QRS, por corresponder a la despolarización del ventrículo, va a haber diferentes fases de la activación ventricular y va a tener una primera porción o una onda R pequeña en V1 que corresponde a la primera activación del septo, que va hacia el frente y hacia la derecha, y por tanto eso es lo que va a inscribir una onda R pequeña en V1. Posteriormente que se ha activado el septo, pues entonces recordemos se va a activar la porción apical y el cuerpo ventricular izquierdo, que va usualmente, que va hacia la izquierda, y eso hace que tengamos una onda S
en V1 y en V2. Si empezamos a ver esa misma activación en diferentes precordiales, vamos a ver que esa onda R, que inicialmente era pequeña en V1, se va haciendo cada vez mayor, más grande, hasta ser más positiva en alguna de las precordiales. Y a esta zona en donde es predominantemente positivo, el complejo QRS se hace predominantemente positivo, le vamos a llamar zona de transición. En este ejemplo vemos que a partir de V3 la onda R es cada vez más positiva, pero es hasta V4 en donde hay una onda R muy grande y una onda S menos importante, y por tanto esta es la zona considerada como la transición en las precordiales. La onda R tiene que ir creciendo conforme se va hacia V5 y V6, y al final vamos a ver, o a veces podemos ver una onda S que corresponde a la activación de la porción basal, que usualmente va a ir hacia la derecha y hacia arriba, y eso es lo que va a escribir la onda S. Entonces, en condiciones normales, el complejo QRS debería tener una regresión de la onda S a partir de V2, que se va haciendo en V2 se va haciendo cada vez más pequeña hasta ser muy pequeña o casi no la vemos hacia V5 o V6. Mientras que la onda R, que es inicialmente pequeña, se va a ir haciendo cada vez más grande hacia V5 y V6. El complejo QRS puede tener diferentes morfologías y dependiendo de la morfología y las señales y las ondas que tenga, pues entonces va a tener diferente nomenclatura. Para poder entender o para poder definir entonces la nomenclatura que le vamos a poner al complejo QRS, se ha estandarizado que la primera onda negativa que veamos en el complejo va a recibir el nombre de onda Q. Y esta onda Q pues puede ser de diferentes morfologías, y aquí lo vemos a mano izquierda. Puede ser una onda Q profunda, y en ese caso vamos a poner una onda Q mayúscula, o puede ser una onda Q pequeña, y vamos a ponerle pues entonces una onda, una Q minúscula. Posteriormente vamos a poder encontrar a veces ondas positivas. Si vemos una única onda positiva, esa única onda positiva va a recibir el nombre de onda R. O si esa onda positiva está después de esa primera onda negativa que dijimos que íbamos a ponerle onda Q, también va a recibir el nombre de R. Vemos algunos ejemplos en donde hay complejos bastante normales, en donde vemos una Q R muy grande, a veces muy grande, y si esa R es muy grande, pues vamos a ponerle una R mayúscula. Y al final vamos a poder encontrar otras ondas. Vemos por ejemplo la onda S, que usualmente la onda S es la primera onda negativa después de una R, y esa onda pues va a recibir el nombre de onda S. Podemos encontrar ondas positivas adicionales. Vemos por ejemplo algún ejemplo en donde hay un complejo que se llama, o vemos una R' o una R con un palito. Esta R' corresponde a una segunda onda positiva después de una onda S. Y en ese caso el complejo pues también se le ha denominado, por ejemplo, R pequeña, S pequeña, R' grande. Y lo que nos quiere decir eso es que la R positiva final es la más grande del complejo. Cuando solamente vemos una única onda negativa muy profunda, parece que esa única onda negativa haya fusionado a las dos ondas negativas que son la Q y la S, pues podemos llamar a esos complejos QS. Si solamente vemos ondas pequeñas, podemos llamarlos ondas Q. Esta nomenclatura nos sirve para establecer entonces algunos de los trastornos que vamos a ver después en isquemia y en trastornos de conducción intraventricular, pero es para que recordemos que la primera onda negativa va a ser la onda Q, la primera onda positiva será la onda R, la segunda onda negativa va a recibir el nombre de onda S, y si vemos otras ondas positivas, esa será una onda R', se llama así.
Y dependiendo del tamaño de las ondas, pues podremos con letras establecer el tamaño y de esa manera imaginarnos cómo es el complejo de lo que nos está hablando. Los intervalos y los segmentos van a ser tiempos en que también ocurren cosas, no solamente cuando hay ondas, es que hay activación o hay eventos en el corazón. Vemos, por ejemplo, que el segmento PR es el tiempo desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la activación ventricular. Usualmente ese segmento va a estar incluido, como vemos al final, en la parte final, en el intervalo PR. El intervalo PR va a incluir a la duración de la onda R o a la onda R y al segmento PR. Es importante que cuando analicemos los electrocardiogramas, después de analizar la morfología y la amplitud de las ondas, también nos detallemos en ver cuánto duran los intervalos. El intervalo normal PR va a oscilar en forma o en condiciones normales entre 120 y 200 milisegundos. Eso quiere decir que va a durar entre 3 a 5 cuadritos. Esa es la duración normal del intervalo PR. Y después vamos a tener el intervalo QT, que como vemos incluye al complejo QRS, el segmento ST, a la onda T hasta el final de la onda T. El intervalo QT va a oscilar entre 360 a 440 milisegundos. Y después vamos a revisar cómo tenemos que corregir ese intervalo QT, porque el intervalo QT va a cambiar en función de la frecuencia. Los segmentos son tiempos que no incluyen ondas, como dije anteriormente, los intervalos sí. Pero es importante que definamos también su morfología, no solamente su duración. Usualmente los segmentos, tanto el segmento PR como el segmento ST, deben ser segmentos isodifásicos. Eso quiere decir que son planos en el electrocardiograma. Hay un punto que es el punto J, que es importante definirlo, que es el final de la onda S, S y el inicio de esa línea isodifásica, y por tanto a ese punto se le ha definido punto J. A partir del punto J entonces vamos a establecer si hay elevaciones del punto J para saber, por ejemplo, si el segmento ST se ha elevado o se ha infradesnivelado, es decir, si ha disminuido o bajado con respecto a la línea de base en comparación al segmento PR. Vean que los dos segmentos, tanto el segmento PR como el segmento ST, en principio son líneas planas, y si trazamos una línea o cogemos una regla vamos a ver que deberían estar al mismo nivel. Pero en ocasiones, como vemos en algunos de estos ejemplos, vemos en el ejemplo número 1, vemos como el segmento ST tiene una pendiente ascendente, sin embargo el punto J se queda en su mismo lugar. En el ejemplo número 2 vemos como el punto J con respecto al segmento PR se ha ido hacia abajo 4 milímetros, 4 o 5 milímetros, y eso ha hecho que el segmento ST tenga un infradesnivel. Y en el ejemplo número 3 vemos que el punto J se elevó y eso hizo que el segmento ST tuviera un supradesnivel. Esto es muy importante para la parte de cardiopatía isquémica, sobre todo eventos agudos en cardiopatía isquémica. Entonces debemos tomar a partir de ese punto J la elevación del segmento ST. Y no solamente tenemos que fijarnos si baja o sube, sino que deberíamos contar también cuánto baja y cuánto sube con respecto a su línea de comparación, que su línea de comparación va a ser el segmento PR. Como en este caso vemos que hay una línea trazada en unos puntitos, esos puntos lo que nos quieren decir es que el segmento ST o el punto J debería estar al mismo nivel que el segmento PR, y no lo está, sino que se ha supradesnivelado. Los intervalos sí incluyen ondas, y aquí vemos entonces
la repetición de lo anterior. El intervalo PR debe durar entre 120 y 200 milisegundos, cuando el intervalo PR, que corresponde a la conducción a través del nodo AB, el His, el haz de His, las ramas del haz de His y las fibras de Purkinje mide menos de 120 milisegundos, pues entonces la primera posibilidad es que la persona tenga algo que se llama un síndrome de preexcitación, porque se está brincando ese freno natural que tiene el corazón, que es el nodo AB. Y cuando el intervalo PR mide más de 200 milisegundos, pues eso quiere decir que el nodo AB puede tener un enlentecimiento mayor en sus condiciones y provocar entonces trastornos de conducción AB, ¿verdad? Entre esos, los más importantes son los bloqueos AB. Y después el intervalo QT, que les dije que va a oscilar entre 360 y 440 milisegundos, vamos a considerar que está prolongado cuando en los hombres mida más de 450 milisegundos o en las mujeres mida más de 470 milisegundos. Pero como les dije anteriormente, el intervalo QT debe ser corregido con respecto a la frecuencia de base de la persona. Y para poder corregirlo vamos a utilizar esta fórmula, que es la fórmula de Bassett, en donde lo que hacemos es que medimos el intervalo QT en segundos, y en este ejemplo vemos que este intervalo QT mide 0.32 segundos, y eso lo dividimos por la raíz cuadrada del intervalo en RR. En este caso vemos que entre las R's hay tres cuadros grandes que corresponden a 600 milisegundos o a 0.6 segundos, y a esos 0.6 segundos le sacamos su raíz cuadrada correspondiente, y eso es lo que utilizamos para dividir el intervalo QT y de esa manera corregirlo, y así nos damos cuenta que este intervalo QT corregido mide 410 milisegundos, que está, como les dije anteriormente, en el rango de la normalidad. Bueno, cada vez que vamos a analizar un electrocardiograma, este debe ser interpretado en forma sistemática. Eso quiere decir que debemos tener un orden para poder evitar obviar información relevante que sea importante para hacer el diagnóstico de los trastornos que podamos encontrar. Y para poder hacerlo, pues entonces lo más sencillo es hacerlo en orden, viendo el mismo orden del electrocardiograma. Tenemos que buscar las ondas y es importante que encontremos las ondas PES. Tenemos que encontrar la relación de las ondas PES y los complejos QRS, que haya una onda P por un complejo QRS, o si vemos más ondas PES en comparación a QRS, ¿verdad? Debemos establecer también el eje de esas ondas, tanto de la onda P, para poder definir si viene del nodo sinusal, como del complejo QRS, y definir entonces cuál es el cuadrante en el que se encuentra cada uno de esas ondas para poder más o menos orientarnos sobre de dónde se originan. Después mediremos la frecuencia de las diferentes ondas, tanto las ondas PES como las ondas R, para de esa manera establecer la frecuencia de la aurícula y la frecuencia de la activación ventricular. Posteriormente a que vemos y analizamos las ondas PES, pues vamos a ver entonces el intervalo PR. Vamos a medirlo, vamos a fijarnos en todos los intervalos PR que podamos ver en el electrocardiograma, de forma tal que veamos si son constantes, si mide menos de 120 milisegundos o más de 200 milisegundos. Vamos a identificar el ritmo del corazón, establecer a dónde está el marcapaso y la activación cardíaca, viendo entonces los trazos o los ritmos, ojalá una tira de ritmo de 20 o 30 segundos. Usualmente esto lo vamos a hacer entre 2. Después es importante que además establezcamos la morfología del QRS, veamos cómo está compuesto ese QRS, con qué ondas, si es estrecho o es ancho, y posteriormente entonces vamos a ver el segmento ST y sus características para finalmente entonces calcular el intervalo QT corregido y ver, establecer si está en un rango normal. Bueno, como les dije anteriormente, los electrocardiógrafos modernos a veces nos dan medidas
de todo esto que les dije anteriormente. Entonces el electrocardiógrafo nos va a definir cuál es la frecuencia de este ritmo, nos va a decir cuánto miden cada uno de los intervalos y las ondas. En este caso vemos que la frecuencia pues tiene 70 latidos por minuto, el intervalo PR establecido en medio está en 148 milisegundos, el QRS mide 80 milisegundos, nos da una medición del QT en 440 y además la corrigió con respecto a su frecuencia en 475 milisegundos, y además nos ha dado el eje no solamente de la onda P y la onda T y la onda R, sino que también nos dio el eje de la onda T. E incluso nos dio una interpretación del electro. Nos dijo que este es un ritmo que corresponde a un ritmo nodal sinusal, a un ritmo sinusal normal, perdón. Dijo o nos dice que esto es considerado un electrocardiograma normal. E incluso si tuviéramos información, algunos electrocardiogramas nos pueden decir si hay variaciones con respecto a los electrocardiogramas previos de las personas. Pero esto no sustituye la interpretación que podamos hacer como médicos de acuerdo al contexto clínico que tengamos. Entonces es importante que a pesar de que tengamos toda esa información, establezcamos si esa información es verdadera y es válida. Bueno, y con esto entonces hemos revisado qué es lo que consideramos un electrocardiograma normal, cuál es el tamaño de las ondas, de los intervalos y segmentos, cómo tenemos que analizar cuáles son los pasos para el análisis de un electrocardiograma. Es importante que siempre tengamos esa lista de comprobación de las cosas que debemos analizar en un electrocardiograma, de forma tal que la información siempre sea valorada y no se vaya información que sea importante a la hora de establecer el diagnóstico.